bajo, pero lo escuchamos. Sí, perfecto. Están diciendo que sí, ingeniero, entonces podemos ya dar inicio a la clase. Correcto, me parece muy bien, excelente. Ok, muy agradecidos por todos. Estimados participantes, estimados colegas, estimados estudiantes, le doy la bienvenida y agradezco su tiempo. Valoro mucho el tiempo que emplean para poder de alguna manera escuchar este tema muy importante, que es el Diploma de Planner Mantenimiento 4.0. Ahora ya estamos prácticamente en la sección número 4, donde vamos a abordar básicamente temas referentes al software CMMS, integración de datos operativos para la toma de decisiones, todo muy enfocado al tema de herramientas digitales y análisis de datos, ¿no? Que se plantean o se enfocan eh, para estos temas de mantenimiento predictivo y preventivo, ¿no? Los dashboards de mantenimiento para el planner, vamos a verificar un tema de dashboard sencillo, nada más, en la parte del tema de planificación. También vamos a ver un poco sobre interpretación de datos de mejora continua y para finalizar el tema del, digamos, las herramientas digitales, cuáles son, ¿no? Que básicamente son digamos, el Google Colab. Hay varias herramientas básicamente que son de la IA y que pueden adecuarlos, digamos, al sistema de, digamos, de mantenimiento, ¿no? Entonces en estos momentos voy a proyectar la presentación y voy a dar inicio al, digamos, al curso, ¿no? Un momento, por favor. ¿Logran ver mi pantalla, por favor? Sí, sí se ve, ingeniero. Ok, muy amable. Entonces, ahora mismo, sí logran escucharme, ¿verdad? Ya, ahora mismo vamos a desarrollar la diploma, bueno, ya la sesión 4, que es herramientas digitales y análisis de datos. Básicamente, vamos a estar enfocados el día de hoy, 29 de enero del 2026, a las herramientas digitales, al CMMS como software de la gestión del mantenimiento, análisis de datos, introducción al, digamos, este software de mantenimiento como gestión, integración de datos operativos para la toma de decisiones, el dashboard de mantenimiento para el planner, un ejemplo didáctico y bastante sencillo en Power BI, para que ustedes puedan tener un concepto claro de lo que se puede hacer dentro del mantenimiento preventivo y correctivo o predictivo, más que todos los predictivos y preventivos, ¿no? Uso del Excel avanzado, herramientas digitales como apoyo de la IA, interpretación de datos para la mejora continua, ¿no? Las herramientas digitales, básicamente estas herramientas digitales, su uso, su análisis de estos datos permite que el planner del mantenimiento, el planificador de mantenimiento, que se va a encargar pues de dichas tareas para
predictivos y preventivos que van a ser programados y no de repente para la inmediatez, que serían los correctivos, y el prescriptivo, que es a través de la IA, tome decisiones basadas en hechos, ¿no? Mejore la confiabilidad, porque básicamente estas herramientas digitales le va a dar una mejor performance, una mejor adaptación, digamos, al sistema o dentro del sector que se desenvuelva, y para ellos va a mejorar pues el tema de confiabilidad, el tema de eficiencia, ¿no? En el mantenimiento, en esto del mantenimiento de los activos fijos, ¿no? Y para ello va a tener una mejor continuidad del mantenimiento, ¿no? Un tema, mejor continuidad del mantenimiento, un buen mantenimiento, un buen, digamos, eh, verificación de performance a través de los indicadores y a través de estas herramientas digitales hace que la continuidad del servicio se mantenga, ¿no? En el tiempo, para los equipos, a los activos. Y es muy importante porque el mantenimiento va de la mano con la operación, ¿no? Y también con la parte comercial, como ya le hemos dicho en un comienzo, ¿no? Eh, si el mantenimiento falla, no va a haber continuidad en las operaciones y por ende la parte comercial también se ve afectada, ¿no? En el tema de las ventas, en sus procesos. La introducción, digamos, al software de este sistema de administración de mantenimiento computarizado, que es el CMMS, ¿no? Y que de alguna u otra forma es un software que te garantiza que como plataforma centralizar, organizar y analizar. Siempre tiene un sistema de organización, un tema de analización para la información del mantenimiento, ¿no? Sus funciones principales, bueno, generalmente en temas de preventivos, predictivos, utilizan pues las órdenes de trabajo, está muy enfocado a los planes de rutina de mantenimiento, a la gestión de activos como parte del, digamos, de los equipos, digamos, pronostica el tema a través de la fecha, de la calendarización, el tema de digamos, de estos equipos en todo el ciclo de vida del activo, los controles de repuesto, el inventario, importante, para poder llevar un tema de orden, si se quiere, en el mantenimiento, y los indicadores claves de mantenimiento, como son el tiempo medio entre fallas, el tiempo medio de reparación, la disponibilidad, el OEE, que son indicadores muy claves de mantenimiento y que se deben de tener en cuenta dentro de la organización, ¿no? Sobre todo dentro del área de mantenimiento, para poder gestionar y para poder ya a verificar las desviaciones, si se quiere, y ver que ello mantenga un ritmo pues adecuado dentro de la línea base, ¿no? El CMS, como es un software, como ya le hemos indicado, eso es un administrador del sistema de mantenimiento computarizado, ¿no? Es un mantenimiento, digamos, que se aplica normalmente a plantas industriales, en general, también está dentro de las plantas digamos, hidroeléctricas, las plantas energéticas, en los hospitales, clínicas, empresas de servicio general, ¿no? Como, digamos, ya hemos dicho, las hidroeléctricas, con el agua, o de repente digamos, las empresas concesionarias de luz, ¿no? Como son, en este caso, Luz del Sur, en Lima, Plus Energy, o digamos, Hidrandina o Electrocentro, empresas concesionarias que también representan y que aportan mucho para poder minimizar el tema de sus riesgos, minimizar el tema de sus tiempos, de sus costos a través de este software, ¿no? Y en general a todas las empresas que impliquen la gestión de equipos e inventario, ¿no? Como el mantenimiento de maquinaria pesada, es parte de la minería o liviana, ¿no? Que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Para la maquinaria pesada, ¿no? La introducción a este software de administración eh, computarizado de sistema, ¿no? Este software de gestión de mantenimiento, sus módulos básicos, tenemos la gestión de la data de equipos, los mantenimientos, todos los tipos, todo tipo de mantenimientos, ¿no? La labor, el control del personal y horas de trabajo, mucho se enfoca, digamos, en el control digamos, de este personal, tipos digamos, del recurso humano, ¿no? Sobre todo el tema
los capataces, de los coordinadores, del personal técnico y mucho ve sus horas hombre, ¿no? Horas de trabajo, para poder garantizar los tiempos y que esta labor sea eficiente, ¿no? Y que no haya, pues, de alguna manera, tiempos muertos, ¿no? Los sistemas de orden de trabajo, es muy importante tener en cuenta estos órdenes de trabajo que se le da al personal para poder garantizar los tiempos y poder de alguna u otra forma cumplir con el cronograma, ¿no? La gestión de los trabajos pendientes, de los backlog, ¿no? Estos trabajos muy pendientes que se tienen que indicar después de la zona de trabajos que se han dejado de alguna manera de atender, ¿no? Los planeamientos y la programación en general, ¿no? Las ventas también es parte de este software, ¿no? De este software muy enfocado a la parte administrativa, del mantenimiento, el sistema de cómputo, ¿no? El control del inventario, ¿no? Como ya lo hemos visto, es muy importante el tema del inventario, nos ahorra bastantes costes, ¿no? No podemos tener un inventario, pues, con equipos, que tengan que prácticamente no se muevan o no rotan, ¿no? No tienen alta rotación, porque esto se convierte en elefante blanco y que para la empresa, pues, son cuello de botellas en los costos, ¿no? Y esto generaría pues altos, altos índices digamos, de costos operativos, ¿no? Se incrementa el tema de la inversión y esto no es bueno para la empresa al final del año, ¿no? Las compras, que también tiene que darse en cuenta, ¿no? A través digamos, eh, digamos, del despacho que se realiza de estos equipos o de estos materiales, ¿no? Los presupuestos que se tengan que tener en cuenta, ¿no? Importante que se tenga que realizar con los proveedores. Estos presupuestos son importantes porque tenemos que tener un RFQ, un RFP para poder verificar digamos, el presupuesto que se dan los operadores y controlarlo, ¿no? Y hacer unas comparaciones, unas paradojas de estos tipos de presupuestos, ¿no? Introducción, digamos, al CMMS, definición de equipos. Esta definición de equipos son identificadores a través de código, datos de placa, número de series. Definimos acá el tipo de los equipos, ¿no? Cómo definimos estos equipos, cómo lo identificamos, ¿no? Tenemos que tener códigos, los datos de placa, los números de serie, tenemos que tener ello bien planteado, plasmado digamos, en este software para poder identificar estos tipos de equipos que se van a, de alguna manera, a plantear o a colocar en este software, ¿no? Los procedimientos que se tengan que tener en cuenta, los de seguridad, los procedimientos de los mantenimientos preventivos, los predictivos, los correctivos, los cambios que se realizan, las garantías, tenemos que tener todo en orden con este tema de los procedimientos, ¿no? Tanto de seguridad, procedimientos de seguridad y procedimientos de mantenimiento, ¿no? Que se tenga que realizar con los equipos, con el servicio, con el cambio del equipo, con el mantenimiento del equipo, ¿no? O digamos, de una parte del proceso, ¿no? La jerarquía, equipo de padres e hijos, ¿no? Hay que verificar el tipo de jerarquía que tenemos que tener dentro de la organización y dentro, digamos, del área, ¿no? La prioridad, que es la criticidad del equipo en la operación. Hay que tener en cuenta, esto es muy importante, el tema de la criticidad del equipo en la operación. Nosotros tenemos que identificar, ¿no? Si vamos al factor riesgo, tenemos que identificar, digamos, los equipos que son críticos dentro de la operación, porque estos equipos, de alguna u otra forma, van a generar varias cosas o van a tener un impacto muy negativo si es que de alguna manera logran pararse, ¿no? Y esto dentro
digamos, dentro del mantenimiento, pues es muy importante darle prioridad a esta criticidad de los equipos para que pueda tener la continuidad de la operación, la continuidad del servicio de una planta de energía, la continuidad del servicio de una planta industrial, la continuidad del servicio de una planta minera, de una planta de petróleo y gas, o simplemente una planta, digamos, de cementera, ¿no? Todo el tema de equipo que de alguna manera identificamos como criticidad, ya al final, porque al pasar el tema, como siempre le he dicho y le recalco, para poder verificar y llegar a este tema de la criticidad del equipo, uno tiene que identificar los primeros, ¿no? Los equipos que presentan mayor criticidad, que pueda dar de alguna manera problemas a la organización, ¿no? Y estos problemas directamente va a impactar en el costo, en las ventas, digamos, en el CAPEX, en el OPEX, va a impactar también en el tema de la utilidad de la organización, eh, impacta en la parte ambiental, en la parte técnica, ¿no? Y esto pues crea desazón. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que al analizar el riesgo, siempre tenemos que ir a identificar, luego de identificar, tenemos que analizar cualitativamente y luego cuantitativamente, para al final indicar cuál es el equipo ya seleccionado como crítico, ¿no? Y que nos podría dar de alguna manera, según la matriz, probabilidad de impacto, digamos, el desastre o el equipo que pueda salir, ¿no? Fuera de la operación. La utilización de estos datos históricos de funcionamiento, como son los orómetros, el kilometraje, que tenemos que tener en cuenta dentro de ello, ¿no? Tenemos que colocar todos los datos históricos de funcionamiento, ¿no? Sí, y estos orómetros, pues, varios equipos tienen el tipo de los orómetros, ¿no? Tienen los tiempos, cuántos tiempos ha trabajado, ¿no? En función al kilometraje, si yo quiero ver un orómetro en función digamos, el metraje, el kilometraje, el tiempo, ¿no? Entonces yo tengo que recurrir al datos históricos del equipo, del funcionamiento, tenemos que darle una buena utilización, ¿no? Y plasmarlo. Los repuestos recomendados. Estos repuestos recomendados es la lista de partes a tener en cuenta en los almacenes, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que estos repuestos eh, son los repuestos que tenemos que tener como prioritarios, como un colchón, porque esto es lo que nos van, de alguna manera, si se quiere, entre comillas, salvar el tema de la operación, ¿no? Y para ello tenemos que tener en cuenta un stock que es recomendado para que nos alivie de alguna manera la contingencia que puede ocurrir, ¿no? Los componentes, digamos, que se van a utilizar dentro de la planta, los motores, los cigüeñales, los convertidores, los transformadores, dependiendo del sector donde se encuentra, ¿no? La chancadora, si es la minera, los molinos, eh, en una central, los transformadores, los seccionadores, las celdas, los tableros, por ahí digamos, el tema digamos, de los cables. Entonces, todos los componentes, de alguna manera, tenemos que colocarlos y tener en cuenta e identificarlo dentro digamos, de esta definición de equipo, ¿no? Los costos, todos los costos a incurrir y que puedan documentarse o estimarse. Tenemos que colocar los costos de los equipos, ¿no? De lo que vamos a incurrir en ellos y de lo que al final, si no tenemos en cuenta cuánto es el costo, tenemos que estimarlo, ¿no? La documentación relacionada, los manuales, los archivos, los planos, todo ello se tiene que documentar. Los manuales de los equipos, que son muy importantes, que muestra el tema de la calidad, el parámetros, el funcionamiento, cómo es la parte que se tiene que dar tanto operativa como de mantenimiento, los archivos que se tengan como documentación guardados de años anteriores, los planos que se tengan, tanto eléctricos, mecánicos, ¿no? De automatización,
y todo ello, ¿no? Entonces, sí tiene que tener en cuenta toda esa documentación, las garantías que se tengan que tener en cuenta, que son partes también de esta definición de equipos para la introducción de este software, el inicio, el fin, las condiciones, los montos coberturados, ¿no? Tenemos que tener estas garantías de las pólizas, ¿no? ¿Qué tipo de pólizas tenemos para poder minimizar los riesgos? Muy importante, señores, eh, alumnos, colegas, todos, tenemos que tener importancia en las garantías. No se vayan a olvidar, el tema de la garantía es muy importante y esto va mucho con el tema de riesgos, porque yo al identificar mi equipo, yo puedo relacionar qué tipo de riesgo o qué tipo de, digamos, de póliza voy a incluir para que de alguna manera garantice que al cualquier contingencia o problema del equipo, yo esté coberturado y no tenga problemas. Y es muy importante esto. Entonces, el monitoreo de las condiciones, la historia de reportes, lo que yo tenía, lo que yo tengo como reporte, lo que yo me doy, dentro de alguna manera, si se trata de una planta eléctrica del sistema SCADA, también planta industrial, que puede haber tener en el sistema SCADA, que te puede dar los reportes, los historiales. No, algunos equipos tienen dentro de tienen software interno que también podemos monitorearles las condiciones y sacar el estado de los reportes, el estado y la historia de los reportes, digamos, de todos estos diferentes equipos, ¿no? Los componentes de un equipo, los reportes de los equipos, lista de reporte de flota y todo ello, ¿no? Entonces, esto es como una, digamos, una introducción que se tenga que dar para el tipo de software, ¿no? Que se tenga que definir dentro de una planta, ¿no? Dentro de una planta industrial, dentro de un sector, dependiendo del sector. Ahora, el tema del mantenimiento preventivo, las características relacionadas con la gestión de los mantenimientos preventivos, ¿no? Los procedimientos, cómo hacer la labor, ¿no? En, digamos, las órdenes de los mantenimientos preventivos, la frecuencia que se da, cuántas órdenes tenemos, ¿no? Acá, primero, tenemos que ver estas características muy importantes, estimados colegas, alumnos, todos, ¿no? Y estas características que tenemos que tenerle muy en cuenta para este software o para esta introducción, digamos, al sistema de computarizado de administración del mantenimiento, digamos, se tiene que tener muy en cuenta estos procedimientos porque vamos a ver qué vamos a hacer como labor, ¿no? Si vamos a hacer pues un mantenimiento de puesta a tierra, tenemos que tener un procedimiento de cómo se va a hacer el mantenimiento del puesta a tierra, porque tenemos que tener muy en cuenta que estos procedimientos se tienen que cumplir para poder garantizar que el mantenimiento que se va a realizar esté dentro de los parámetros adecuados, ¿no? ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice el tema de calidad? ¿No? ¿Qué dice cómo se mide? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se tiene de alguna manera, cómo se tiene que realizar la medición? ¿Cómo que se tiene que ver los parámetros, las desviaciones? ¿Qué, qué, este, qué resultado te va a indicar? Todo eso tiene que darse dentro del procedimiento como una labor, ¿no? Igual, la instalación también de un motor, como también la instalación de un rodamiento, ¿no? Y todos esos procedimientos se tiene que tener en cuenta bien detallado, ¿no? Las órdenes de mantenimiento preventivo que se tengan que realizar dentro, digamos, digamos, del mantenimiento, la frecuencia, qué frecuencia vamos a colocar, ¿no? La frecuencia pues son pozos a tierra, hay que darle trimestral, luego hay que darle semestral o hay que darle anual. De repente tiene tres frecuencias trimestral, semestral y anual, ¿no? ¿Qué recomienda también el tema digamos, de la norma? ¿Qué recomienda el tema del fabricante? ¿Qué recomienda digamos, el- digamos, el, el encargado, digamos, el que gestiona la parte de mantenimiento? Entonces tiene que tener varios puntos de vista
que de alguna manera tenemos que acordar al final qué frecuencia de mantenimiento preventivo se va a dar, sino en función a lo que indica cada fabricante también, en función a lo que se indica cada fabricante, ¿no? El tipo de mantenimiento preventivo, qué tipo de mantenimiento preventivo se le va a dar, si es el preventivo, ¿no? Basado en condición, ¿no? Los tipos de mantenimiento preventivo basado en condición, el mantenimiento, dentro del mantenimiento preventivo también está el predictivo. Entonces, todo ello, el tipo de mantenimiento que se va a ajustar, ¿no? El ajuste estacional, la lista de partes del mantenimiento. Tenemos que tener una lista de todos estos mantenimientos que se van a dar. Qué tipo de, digamos, si es que va a ser un transformador de potencia, vamos a tener la lista de las partes. Pues al transformador se tiene que hacer la limpieza, digamos, de la carcasa. Luego se tiene que realizar el megado de cables, se tiene que realizar la prueba de la tangente delta, se tiene que realizar la prueba de humedades, se tiene que realizar el análisis cromatográfico, se tiene que realizar el análisis de aceite, se tiene que realizar el pintado, se tiene que realizar, digamos, la limpieza con silicona de los aisladores, se tiene que realizar el cambio del silicagel. Todo ello tiene que estar enumerada esa lista del equipo para poder garantizar que este equipo va a tener un mantenimiento preventivo adecuado, ¿no? Y la labor, efectivamente, del que lo va a realizar, ¿no? Conjuntamente, digamos, el técnico, el ayudante, el asistente, conjuntamente también tenemos que verificar que esta labor sea coordinada digamos, con el planificador, sea coordinada con el supervisor y sea coordinada con el ingeniero de seguridad, para que puedan garantizar no solamente un buen mantenimiento preventivo, sino también la seguridad, ¿no? Esa labor se tiene que estar de alguna manera encomendada, tiene que estar muy, muy coordinada, los contactos de las personas, los enlaces, los documentos de apoyo que se tengan que dar a través de esta gestión de los mantenimientos, la generación que se tenga que dar de los mantenimientos, eh, el tipo de backlog, la generación de backlog, ¿no? De estos mantenimientos, los mantenimientos menores, no, en este caso el ajuste estacional, dentro de estos son como lubricaciones, ajustes, todo. Y la lista de partes del mantenimiento, lista de partes, programación, cumplimiento, precisión, proyecciones, etcétera, ¿no? La introducción, sigamos digamos, este sistema de administración de mantenimiento computarizado, que es, digamos, sobre el software de la gestión de mantenimiento, como labor del personal, el tipo de personal que se tenga que tener en cuenta, la especialidad, ¿no? Tenemos que tener el personal. Si vamos a ir a hacer un mantenimiento, pues, de un transformador, ¿no? De potencia, tenemos que tener una persona que sea especialista en los mantenimientos de estos transformadores, ¿no? Entonces, y que se tenga en cuenta que tiene que estar asistido también por el supervisor, ¿no? Por su supervisor, tiene que ser un electricista, y tiene que haber alguien que lo acompañe también en la labor, como es digamos, el asistente, ¿no? Y también con el ingeniero de seguridad, ¿no? Que garanticen que este mantenimiento se tenga que realizar con una eficiencia muy buena, ¿no? La especialidad, como ya le hemos indicado, ¿no? El tipo de especialidad, digamos, el ratio por hora, que se tiene que atender, cuánto es el tiempo que vamos a tener por ese trabajo, los links que se tengan que tener en cuenta para la realización de estos trabajos, los reportes, los trabajos por orden de trabajo y la productividad al final, ¿no? ¿Qué productividad te va a dar al final sobre el trabajo? La máquina, el sistema de las órdenes de trabajo que está relacionado con la máquina, que son los equipos, el mantenimiento preventivo, la labor, el inventario y las compras, ¿no? El backlog, que son en cuenta
los equipos, los descritos en la flota, los órdenes de trabajo, la procedencia del backlog o backlog transformado en orden de trabajo, los recursos, los repuestos, que es importante que tengamos que tener en cuenta, ¿no? El recurso del material, que son los repuestos, y el recurso humano, que son los especialistas. El equipamiento, como es la maquinaria, auxiliar, ¿no? Etcétera. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta el recurso, tanto de material como el recurso humano. Y los almacenes, también están dentro de ellos los proveedores de partes, los kits, los vales, la programación, cuándo se planea, cuándo planeamos hacer ese mantenimiento, ¿no? Cómo está nuestro programa, ¿no? Se puede realizar el trabajo, la disponibilidad que se cuenta, ¿no? Hay que analizar para ello los riesgos, ¿no? Entonces nos hacemos esa pregunta, tenemos la disponibilidad, se puede realizar el trabajo, para ello tenemos que haber identificado los riesgos, cuándo se planea hacer, cuándo se va a programar, todo ello, los estatus, el rojo, azul, verde y amarillo, para poder garantizar si esto es un trabajo que de alguna manera ha cumplido, si está un trabajo que de repente tiene un problema o de repente no se ha realizado todavía, ¿no? Entonces, los reportes son la situación, la ejecución y la historia, ¿no? Que se tengan que tener. Las gestiones de la información, tenemos sistematizar la recolección, almacenamiento y proceso de la data del mantenimiento, ¿no? Esta se logra normalmente con el soporte de un software de gestión del mantenimiento, ¿no? Que en este caso es digamos, el sistema de mantenimiento administrado por computadora, ¿no? Que es la gestión de mantenimiento, ¿no? Administrado por computadora. Y el ERP, que es el sistema de planificación de recursos empresariales, el EAM, gestión de activos empresariales, y el CMS, gestión de mantenimiento asistido por computadora, ¿no? Es el que justamente estamos hablando. Soporte digamos, del sistema asistido por computadora, que es el mantenimiento asistido por computadora, el software de gestión de mantenimiento, sistema asistido por computadora, sistema de mantenimiento asistido por computadora, que es el primer punto a considerar, que es el grado de coincidencia entre sistemas definidos en el software de gestión de mantenimiento y los sistemas usados en el proceso de análisis de mantenimiento centrado en confiabilidad, ¿no? ¿Cuáles son esos requerimientos que hacer al software de gestión de mantenimiento, ¿no? Para apoyar el proceso de análisis del mantenimiento centrado en confiabilidad? Son estos: la capacidad de poder identificar los componentes de tareas del mantenimiento preventivo basadas en RCM como componentes del mantenimiento centrado en confiabilidad, la capacidad de identificar las órdenes de trabajo, si la tarea del mantenimiento preventivo es una tarea basada en el mantenimiento centrado en confiabilidad, las posibilidades de descargar la información de componentes con su modo de falla y causas relacionadas al análisis del mantenimiento centrado en confiabilidad, ¿no? Capacidad de descargar la información del punto anterior para las órdenes de trabajo y reporte de mantenimiento correctivo, que lo estamos viendo, generar las alertas cuando la información de los puntos 3 y 4 sea incoherente en modo de falla y o frecuencia, ¿no? ¿No? Hay, en este caso, el punto 5 que genera una alerta para los puntos 3, que cuando hay una posibilidad de descargar información de componentes en el tema de los modos de falla y los análisis del mantenimiento central de confiabilidad, o el punto 4, que es para la capacidad de descargar la información del punto anterior, o sea, de los modos de falla, para las órdenes de trabajo, ¿no? Y los reportes de mantenimiento correctivo. 6. Identificar si activos objetos de mantenimiento correctivo tienen las órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo asignadas, que también hay que tener en cuenta ello. 7. La posibilidad de descargar la información de componentes con sus modos de falla. También es importante ello, ¿no? Esa posibilidad de descargar que te da el software de gestión de mantenimiento y causas relacionadas al análisis de mantenimiento centrado en confiabilidad. Hacer seguimiento de la data que está siendo utilizada para la técnica de exploración del envejecimiento. Es muy importante el ciclo de vida electivo
siempre que descargar esta data indica, bueno, este software de gestión, para explorar digamos, el tiempo vida del activo, ¿no? Proveer para un periodo de tiempo dado reportes de costos de mantenimiento preventivo, ¿no? Por sistemas. Y 10, proveer para un periodo de tiempo dado los tiempos de parada, los stand-bys por sistema, los subsistemas, los componentes, todo ello es importante tener en cuenta cómo proveemos los periodos de tiempo dado, ¿no? Tiempo de parada, los stand-by por sistema, los subsistemas, los componentes, ¿no? La integración de datos operativos para la toma de decisiones, ¿no? Aquí en este detalle que es este tema que abordamos sobre la integración de datos, consiste en conectar datos de operación y mantenimiento y confiabilidad, ¿no? Y para obtener una visión integral del activo, ¿no? Básicamente, esta integración de datos operativos se basa siempre en la operación, en el mantenimiento y la confiabilidad, ¿no? Y siempre se utiliza pues fuentes, ¿no?, de datos que siempre quieren integrar, ¿no? En este caso el software de mantenimiento, digamos, administrado por computadora, el SCADA se está integrando con el SCADA, se integra con los sensores de IoT que estudiamos la clase anterior, ¿no? Que estos sensores IoT es muy importante tenerlos para poder garantizar la conexión, ¿no? El SAP, el ERP SAP, tanto financiero como también hay ERP SAP de mantenimiento, los reportes de campo. Si estamos hablando también de una empresa eléctrica o hidroeléctrica, también de repente está integrado también el tema digamos, del soporte digamos, hay un soporte digamos, de lo que es el máximo, ¿no? Para ver el tema de las redes, ¿no? Que también está integrado. Entonces, todo tiene que realizarse y tiene que tener una interoperabilidad en función de integración a estos temas de datos, ¿no? Y para ello siempre tenemos que tener una integración para este análisis de confiabilidad en el proyecto, ¿no? Que son, digamos, los objetivos del performance, digamos, eh, objetivos del performance, identificar las funciones claves, evaluar la criticidad bajo el análisis de modo efecto falla, ¿no? Que es muy importante esa criticidad, hay que evaluarlo. Si es crítico, se hace la pregunta, pues si es crítico, tenemos que hacer una evaluación del diseño crítico, ¿no? Y si no lo es, evaluación del diseño no crítico, y al final implementar recomendaciones, ¿no? Entonces, este tema de integrar el análisis de confiabilidad en el proyecto, y la integración de datos operativos para la toma de decisiones, como objetivos es especificar los datos que serán recolectados para el análisis, digamos, del diseño y configuración del sistema, ¿no? Es muy importante el diseño en esta integración de datos operativos, ¿no? En las configuraciones que se dan, la seguridad, ¿no? Como tema relevante, la confiabilidad y la confiabilidad que se tenga que dar a través de los indicadores, tiempo medio entre fallas, tiempo medio de reparación, el OEE, la disponibilidad, ¿no? De tanto de los sistemas como de planta, garantizando todos estos datos recolectados. Tenemos que recolectar todo ello, ¿no? Desde el diseño, la configuración, la seguridad, el tema de los indicadores, tanto en los sistemas como de plantas, el costo del ciclo de vida del activo, ¿no? Esto es importante para ver en el tiempo, tenemos que sacar un costo del ciclo de vida del activo, ¿no? Cómo se va depreciando en el tiempo, ¿no? Tenemos que sacarlo. Este ciclo de vida del activo es muy importante también para el tema de los datos recolectados, ¿no? Datos operativos en la toma de decisiones, el planeamiento, la planificación que se da a través de los cronogramas, ¿no? Tanto trimestrales, semestrales, anuales, la optimización. Ingeniero, Sí, ingeniero, disculpe que lo corte. ¿Está encendida su cámara? la cámara perdón, Ah, de usted. Ajá. déjeme ver, perdón. ¿Podría encenderla, por favor, para que así los Sí, profesores también puedan visualizar? Ujú. ok, sí, ya, ahí está. Ya, de Perfecto, acuerdo. ok, muy amable.
Sigamos con el tema. A ver, nos quedamos en el tema. Se basa mucho en especificar los datos que serán recolectados en el análisis. Estábamos hablando un poco de los costos del ciclo de vida del activo, ¿no? Sí, tienen que darse en cuenta que estos ciclos de vida del activo tenemos que sacar el costo, digamos, del equipo, y este costo también tiene que darse en cuenta a través del tema de depreciación, ¿no? Del equipo que se da en todo su ciclo de vida, ¿no? Del activo. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta ello para el análisis de datos operativos, el planeamiento que estábamos indicando a través de los cronogramas que se tenga que ver con la parte tanto semanal, mensual, trimestral, semestral o anual, ¿no? La optimización que se tenga que realizar y la ejecución del mantenimiento, ¿no? Especificar los datos en un formato normalizado. Tenemos que tener el formato normalizado, eh, tener en cuenta que estos datos de formato normalizado son a fin de permitir el intercambio de datos entre plantas, propietarios, fabricantes y contratistas, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Asegurar que los datos sean de calidad suficiente para el análisis que se pretende realizar, ¿no? Los beneficios, en función a la norma ISO 14224, hay esta norma muy importante que es mucho, enfoca el tema del mantenimiento y que lleva a través un beneficio para los datos operativos, ¿no? Llevar los registros históricos con la misma metodología y lenguaje de confiabilidad, definir un plan de mantenimiento sustentable y optimizarlo, haciendo el uso eficiente de los recursos dispositivos para el análisis, combinar herramientas y datos existentes para el estudio cuantitativo y cualitativo de la confiabilidad, orientar y promover la participación, digamos, de técnicos y operadores de mantenimiento. Acá mucho entra el tema del tiempo medio de reparación, ¿no? Digamos, el tema del mantenimiento productivo total, ¿no? Porque es promover y participar a los técnicos. Siempre el mantenimiento productivo total indica que la participación del técnico en, digamos, en las labores de mantenimiento tiene que ser eh, digamos, muy práctica y muy relevante, ¿no? Porque va a garantizar que, o va a disminuir el tema de un riesgo o un problema, ¿no? En el futuro. Tanto los técnicos como los operadores de mantenimiento en el análisis, ¿no? A través de las metodologías relacionadas a las tareas operativas, claro está, ¿no? Vinculadas con las fallas funcionales o intervenciones sobre los componentes de los equipos. Todo este punto 4, mucho se enfoca en el mantenimiento productivo total, ¿no? Y que los técnicos y operadores de mantenimiento tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Y que lo saben y que puedan analizar para poder de alguna manera minimizar el riesgo de alguna falla, ¿no? Obtener costos estimados que se tengan que tener en cuenta para evaluar el costo de ciclo de vida digamos, bajo criterios y límites estrictamente definidos, ¿no? Pudiendo analizar tendencia de benchmarking. Ahí tenemos que hacer una comparación de todos estos costos del ciclo de vida, digamos, del activo, ¿no? Y si tenemos que hacer un benchmarking, una comparación con algo que ya se ha logrado, que se ha dado resultado, pues tendremos que copiarlo y poder garantizar que estos continúen bajo estos criterios, ¿no? Y estos límites. Tener la posibilidad de analizar la sensibilidad de los riesgos, la frecuencia de ocurrencia por consecuencias en relación a los costos, ¿no? Esto de los riesgos, como le indiqué, es muy importante. Tenemos que tener la frecuencia, ¿no? Porque es muy importante para poder minimizar, ¿no? No solamente los tiempos, sino los costos, ¿no? Y el problema, ¿no? Disminuir los tiempos de análisis comparando otros métodos, ¿no? Aquí tenemos la taxonomía, la clasificación sistemática de activos en grupos genéricos basados en factores, digamos, comunes o varios de los activos, la ubicación, uso, equipo, subdivisión, etcétera, ¿no? Una clasificación de la data relevante
a ser recolectada de acuerdo con este estándar se muestra en la figura, ¿no? Acá, por ejemplo, en la taxonomía tenemos la industria, que pues, en este caso podría ser la minería, ¿no? Vamos a hacer una comparación. Esta taxonomía va mucho enfocado a la clasificación de estos activos en grupos genéricos, ¿no? Dentro de su ubicación, su uso, su división, ¿no? Y esto es una clasificación data importante, ¿no? Para que esté recolectada bajo un estándar, ¿no? Y este estándar dentro de la ISO 14224, que es básicamente esto lo que nos indica, ¿no? Y acá esto es una taxonomía, este es el ejemplo. Por ejemplo, la industria, vamos a tener en cuenta la minería, ¿no? Y a la categoría o negocio tenemos la explotación de minerales. ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el core de la empresa de las mineras? Explotar los minerales, ¿no? Todo el tipo de minerales. Si es una minera de oro, pues explotará el tema mineral de oro. Si es una minera de zinc, explotará el tema del mineral zinc, ¿no? Y así, si es una minera de cobre, pues explotará el tema del mineral cobre, ¿no? Entonces, ese tema es la categoría, el core del negocio, ¿no? De la minería. La instalación, y así vamos con ese tipo de taxonomía, de hacia arriba hacia abajo, ¿no? La instalación como punto 3 es la producción, ¿no? En este caso, el tipo de producción que va a generar, ¿no? Vamos a tener que generar una producción para poder, de alguna manera, tener un entregable que es al final, digamos, el entregable final que es el oro, ¿no? O que es el cobre, o es el zinc, a través de la producción que vamos a garantizar a través del mineral, a través de los procesos, ¿no? La planta, unidad, en este caso unidad minera Animón, porque las minerías tienen bastantes unidades mineras, ¿no? En este caso se está colocando dentro de su uso ubicación la unidad minera Animón, ¿no? En este caso para la minería. La sección y sistema que viene a estar relacionado con el sistema de bombeo 2, etapa NB100. Este es el sistema. Entonces, acá ya vamos un poco bajando tanto de la instalación como de la planta a la sección, ¿no? Y hasta acá estamos hablando ya la sección o el sistema, estamos hablando de un sistema de bombeo, porque la minería tiene varios tipos de sistemas, tiene varias secciones, y uno de sus secciones o sistemas está identificándolo al bombeo 2 de etapas, NB100. Y este del 1 al 5 estamos utilizando la taxonomía, digamos, del uso y de la ubicación, ¿no? De una planta, en este caso minera, y que va a traer de alguna otra forma una clasificación muy relevante y recolectada dentro del estándar, ¿no? Dentro del estándar para la ISO 14224, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por decir, el equipo ya como la parte del 6 a 9, que es la subdivisión de equipo, ya entra a tallar todo el tema del equipamiento, según la taxonomía. El equipamiento, tenemos las bombas estacionarias, ya vamos de frente al enfoque, digamos, del equipo, ¿no? En este caso, ¿cuál es el equipo, la unidad? Las bombas estacionarias. Entonces, así vamos identificando, vamos a través de identificando, a través de la taxonomía, estos factores comunes, ¿no? Que son los activos, ¿no? ¿Cómo identificamos los activos? ¿Cómo vamos? ¿No? Y a bomba estacionaria, la 7, en este caso sería la subunidad. ¿A qué pertenece? A una subunidad de lubricación. Entonces así vamos yendo al punto 8, que es el componente. ¿Cuál es el componente de esta bomba estacionaria que pertenece a la subunidad de lubricación? La caja de rodamiento. Hemos identificado la caja de rodamiento como el componente que se le va a dar el mantenimiento, ¿no? Al final. Y la parte que es el rodamiento ejes y sello. Aquí es el final donde hemos identificado ya al llegar el equipo, ¿no? Y digamos, al repuesto, en este caso repuesto, rodamientos, ejes y sellos, que es la parte del repuesto, que es el part number que tenga que tener el rodamiento, el número, porque cada uno tiene su part number, ¿no? Como parte de su identificación. Y esto se le puede de alguna manera identificar para darle su mantenimiento. Rodamiento eje y sello, ¿no? Que es las partes o digamos, el componente, ¿no? Que al final era de la bomba.
y que se tenga que dar el mantenimiento. Y esta es una integración de datos operativos para esta toma de decisiones que podemos tenerlo para ser recolectado como un estándar, ¿no? Entonces aquí la taxonomía pues es una clasificación u ordenación en grupos de cosas que tienen una característica común. Es una clasificación u ordenación en grupos de cosas que tienen una característica común, ¿no? Que en este caso son dominios, el reino, la división, la clase, la orden, la familia, el género, la especie, ese tipo de taxonomía, la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación, generalmente científica. Se aplica en especial dentro de la biología para ordenación jerarquizada y sistemática de los grupos animales, vegetales, en general, de todo en su conjunto, ¿no? Bueno, según la ISO 14224, lo que justamente acabamos de ver, ¿no? Es una clasificación sistemática de ítem en grupos genéricos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Basados en un factor posiblemente común en varios ítems, ubicación del uso, subdivisión de equipos, etcétera. Según la ISO 14224 2016, en donde se usa para crear un sistema global que permita que obtener un sistema ordenado de grupo de familia de equipos clasificados. Nosotros tenemos que clasificar, tenemos que integrar, ordenar estos equipos de una forma en que podamos catalogarlos al final y verificar su tipo de falla, ¿no? Porque al final vamos a llegar al componente de la falla, a la parte, el componente que es al final, pero tenemos que clasificarlo, tenemos que tener, estimados señores, estimados colegas, estimados alumnos todos, tenemos que tener en cuenta esta clasificación muy importante de la taxonomía, porque nos va a indicar y llegar al clave del meollo del asunto en donde se va a realizar el equipo de mantenimiento y tener un orden, una clasificación sistemática. Al final, identificar la parte que se va a dar el mantenimiento al activo, al equipamiento, donde se produjo la falla. Nos puede también mucho ayudar donde se produjo la falla. ¿No? Si seguimos esta clasificación, este uso, esta taxonomía, podemos tener un buen sistema ordenado del grupo de familia de los equipos clasificados. Y tenemos que adoptarlos en las organizaciones. Si no tenemos un buen adoptamiento de las organizaciones, el ingeniero del mantenimiento, el supervisor del mantenimiento, el gerente del mantenimiento, que tiene que hacer la gestión, tiene que realizar esta taxonomía, ¿no? Porque es muy importante cuando se crea el área de mantenimiento, realizarlo y tenerlo bien equipado, bien ordenado, bien clasificado, para que podamos tener un grupo de familia de los equipos que permita identificar estos equipos, ¿no? Entonces, y a la vez verificar o enfocar el tema de la falla, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cada equipo, la industria, la categoría de negocio, instalación, el proceso, que es la planta unidad, la sección, la unidad de equipo, las unidades, los componentes, y hasta el final la parte, ¿no? Que va a indicarnos cuál es el elemento que falló, ¿no? Que nos va a dar digamos, si lo tenemos muy bien clasificado, ordenado, pues nos va a dar con certeza en qué parte de la unidad falló, qué parte del proceso falló, qué parte, porque tenemos en una planta varios procesos, tenemos en una planta varias unidades, tenemos en una planta varios equipos y tenemos en una planta varios componentes y dentro de los componentes tenemos varias partes. Entonces tenemos que clasificarlo de esa forma para poder llegar a un sistema muy equilibrado que nos permite identificar la falla, ¿no? Entonces es muy importante. Esta parte, componente, sistema y planta, la taxonomía, como he indicado, la parte, el componente, el sistema y la planta. Este es al final, tenemos que llegar a la parte. La planta, que es el agrupamiento lógico de sistemas que funcionan, agrupamiento lógico de sistemas que funcionan juntos para proveer una salida, digamos, digamos, de energía, del producto, mediante el proceso de materias primas, insumos, energía, ¿no? Si estamos hablando de una planta de energía, pues tenemos que agrupar todo el sistema juntos para poder una salida, ¿no? En este caso, la planta hidroeléctrica, ¿no? Tiene varios sistemas, ¿no? Varios componentes y varias partes, ¿no? Entonces, en este caso, si estamos hablando de una planta, de una central hidroeléctrica, vamos con el sistema, agrupamiento lógico de componentes que desarrolla una serie de funciones clave requeridas en una planta
o facilidad, ¿no? Entonces, digamos, podría ser el sistema de la casa de fuerza, ¿no? Donde estamos ahí en la casa de fuerza de una planta de una central hidroeléctrica, tenemos, tenemos una división, un sector, un sistema, donde estamos con la casa de fuerza, ¿no? Y dentro de esa casa de fuerza vamos a encontrar varios componentes, agrupación de colección de partes, digamos, en un paquete identificable que desarrollará al menos una función significativa como un activo o autocontenido. Claro, ya estamos directamente al activo, ya. Cuando hablamos del componente, estamos hablando del activo. El tamaño tampoco es un criterio, ¿no? Entonces, acá estamos en una planta, la planta de la central hidroeléctrica. El sistema sería o puede ser el patio de llaves, o bien puede ser el sistema también de la casa de fuerza, fuerza matriz, donde está de la central hidroeléctrica. O también puede ser el patio llaves eléctrico, o también puede ser el sistema, digamos, de tubería de presión, que también es otro tipo de sistema, ¿no? Entonces, o las progresivas, ¿no? Las progresivas también es la progresiva sistema. Entonces, el componente, en este caso, para una planta central eléctrica, sería, en este caso, digamos, el grupo hidráulico, ¿no? Es un componente el grupo hidráulico. Está muy bien, qué bueno. El componente es el grupo hidráulico. Y acá ya hemos identificado el componente, ahora la vamos con la parte nivel más bajo, el cual el equipo puede ser desembalado sin daño o destrucción del activo involucrado. El tamaño no es un criterio tampoco, y la parte puede ser un rodamiento, ¿no? O la excitatriz. Todo ello va a generar una integración de datos taxonómicos que nos van a llegar desde de la planta, del sistema, del componente, hasta la parte final, ¿no? Del activo, ¿no? Que es un repuesto que de alguna manera es el que generalmente falla, ¿no? Y que teníamos que tener en cuenta para poder garantizar imagínense dentro de la planta que se malogre, digamos, la parte del componente. Y esto ya muy viene con el tema de identificación que hemos visto de los equipos principales, ¿no? Y que de los que probablemente tengan algún riesgo, ¿no? Y siempre tenemos que ser relevantes con estos equipos. Por ejemplo, dentro de una central hidroeléctrica, uno de los equipos principales es el generador hidráulico. Tenemos el componente que falla el rodamiento y al final se para el equipo. ¿Y qué hacemos con ello? Que se separa la producción. Y esto impacta negativamente en la producción, impacta negativamente en el costo, en los tiempos, en tu cronograma. Y todo ello no va a generar una buena utilidad al final del tiempo, ¿no? Del año. Entonces, identificando así, podemos llegar a la conclusión de que una vez identificado verificar pues el mantenimiento que se tenga que realizar esta parte, ¿no? Entonces, en este caso, se puede cambiar, ¿no? Se puede limpiar, se puede lubricar, ¿no? Se puede medir, ¿no? Todo lo que se pueda hacer como mantenimiento tenemos que realizarlo para poder garantizar el ciclo del activo en el tiempo, y en el tiempo es tratar de dar su envejecimiento al final, ¿no? Que ya uno lo va a cambiar por obsolescencia. Nosotros tenemos, estimados compañeros, estimados alumnos, estimados colegas todos, el equipo se tiene que cambiar al final por obsolescencia, porque ya pasas a ser obsoleto. Si tenemos un mantenimiento muy bueno, entonces el activo va a quedar como obsoleto. ¿Por qué obsoleto ya al final? Porque ya no es un equipo que no presenta una innovación por el tiempo, ¿no? Entonces lo cambiamos por una innovación, no porque falla, ¿no? Porque si le estamos dando un buen mantenimiento en el tiempo, esto va a cumplir su vida útil, y obviamente que sus costos van a bajar en el tiempo por la depreciación, pero vamos a garantizar que este equipo permanezca activo en el tiempo. Entonces lo vamos a cambiar, sí, por obsolescencia poder cambiarse el equipo. Si falla y es porque ya no tiene reparación, bueno, se cambiará. Pero
nosotros con la mayor eficiencia del mantenimiento que podamos realizar, tenemos que cambiar el equipo al final por obsolescencia. Yo les cuento que, digamos, en las centrales de acá, digamos, de Hidroandina, de Electrocentro, de Electro Noroeste y, y Electronorte, son, digamos, concesionarias, parte que son del FONAFE, del Estado, y estos tienen centrales hidráulicas, y que estas centrales tienen hasta 60 años. Estos componentes, sobre todo los generadores hidráulicos, tienen aproximadamente 60, 70 años, 80 años, y perduran en el tiempo porque se le da un buen mantenimiento, se cambia el repuesto, ¿no? Y permanecen en su vida al ciclo del activo, ¿no? Y se va a cambiar de repente ya con el tiempo, por obsolescencia, ¿no? Porque ya no pasa a ser un activo que no se puede mejorar, incluso ya no se puede mejorar, porque son antiguos. Y estos equipos que no se pueden mejorar, son antiguos, ya no pueden ser innovados. Entonces, que tendrían que cambiar por obsolescencia, porque ya cumplieron su tema de innovación y tendrían que llegar al tema automatizado, ¿no? Este tema de la taxonomía, según el ISO 14224, la localización, la industria, la categoría del negocio, la instalación, la planta, la unidad, que es la parte de localización que hemos estudiado, sección sistema, la subdivisión del equipo, la unidad del equipo, su unidad, ítem y esta parte, ¿no? Aquí la taxonomía, según la ISO 14224, que tenemos el compresor de aire comprimido, este es otro ejemplo, suministrar continuamente el aire comprimido al sistema de instrumentación, que es digamos, es el eje principal, que es el compresor de aire comprimido, suministrar continuamente aire comprimido al sistema de instrumentación y control a una presión constante de 60 psi, ¿no? Que es una presión, y una humedad menor a 1%, eso es lo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y luego, dentro de este aire comprimido, tenemos al compresor de aire comprimido, tenemos al compresor, tenemos al motor eléctrico, tenemos al sistema de lubricación, el enfriamiento y separación de la humedad. ¿Qué tenemos como control? Tenemos básicamente al sistema, ¿no? Estos son los sistemas entre el compresor, el motor, el sistema de fabricación, lubricación y enfriamiento y separación de humedad. Suministrar una presión, que es el sistema de lubricación, acá nos están dando las pautas que tenemos que tener en cuenta para que este equipo cumpla con la operación continua. Y es muy importante, por ejemplo, suministrar una presión de 25 psi, que es de la presión, y una temperatura no mayor a 55 grados, aceites a los cojinetes, cajas de engranajes, compresores con el fin de lubricar y enfriar. Estamos dando las pautas que se tengan que realizar para que este sistema de lubricación funcione y no presente desviaciones, no presente problemas, ¿no? Y luego, posteriormente, ingresa a la bomba principal. Aquí, por ejemplo, aceite enfriador. Dentro del sistema de lubricación tenemos el enfriador de aceite, el red de tubería de aceite, el calentador de aceite y la bomba principal. Acá identificamos la bomba principal, ¿no? Y dentro de la bomba principal, bombear aceite del sistema de lubricación del compresor a un caudal de 35 GPM y a una presión de 25 psi. Entonces, el caudal en metros cúbicos por galón y en una presión de 25 psi. Entonces, aquí tenemos que tener que bombear este tema de aceite, ¿no? ¿No? Al sistema de lubricación para la compresora, entonces dentro de la bomba de presión. Y luego se identifica dentro de la bomba principal al rodamiento, que ya es la parte final, ¿no? Que el componente sería la bomba principal y el rodamiento sería la parte, ¿no? Entonces aquí esta es la taxonomía, ¿no? Como ejemplo final, y este rodamiento es el que hemos identificado, reducir al mínimo la fricción entre las piezas móviles de la bomba y soportar la carga sobre el eje. Entonces, si seguimos estos temas, identificando esta taxonomía así de esa forma, y poder dar las pautas a cada sistema, a cada componente y a cada parte, nos va a ir bien en un proceso de mantenimiento para poder seguir esas reglas, ¿no? Que podamos hacer
digamos, dentro del procedimiento, porque estas pautas también son dentro del procedimiento, dentro del procedimiento que se va a realizar para el mantenimiento. Si no, ¿cómo reducimos, digamos, las fallas? Porque tenemos que hacer todo este tema del procedimiento a través de las pautas, ¿no? Y si tenemos bien, bien plasmado lo que es la taxonomía, podemos llegar a un mantenimiento muy eficiente, ¿no? Los dashboards de mantenimiento, para ello vamos a ver algunos ejemplos, así de sencillo. Estos dashboards de mantenimiento para el planner, o para el planificador, para el ingeniero de planificador, ¿no? Los dashboards representan los KPIs, que son indicadores claves de forma visual clara y tiempo real, ¿no? Facilitando el seguimiento y la toma de decisiones, ¿no? Es muy importante estos dashboards que se dan para el planner, porque también eh, estos dashboards va a permitir tener un orden al planificador y tener mapeado los indicadores, tener mapeado los cronogramas, sobre todo los cronogramas, los costos, tener mapeados los costos, los cronogramas, las órdenes de trabajo, los indicadores, todo ello, ¿no? Y como un ejemplo tenemos dentro de los indicadores, porque también los datos va a presentar indicadores. Tiempo medio entre fallas, tiempo medio de reparación, cumplimiento del plan, los backlogs semanal, disponibilidad de activos, costo de mantenimiento, son los KPIs, son los indicadores. Pero también el dashboard, ¿qué te da? Te da también los cronogramas. ¿Qué tipo de cronogramas vas a realizar? Mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo, prescriptivo, ¿no? También, ¿qué te da? Las zonas de trabajo, los tiempos. ¿Cuándo lo vas a realizar? No, ¿qué es lo que dejaste de realizar? También es un dashboard que también te va a decir qué es lo que falta por realizar, ¿no? O qué porcentaje vas de realización y cuál es lo que te falta, ¿no? Entonces también te va a dar ese dashboard y eso es importante para la utilización. Y también te va a dar los costos, los costos de los equipos, los costos del mantenimiento, ¿no? También lo tiene planificado, bien planteado, para poder garantizar que el planificador tenga abierto este sistema de dashboard para para poder garantizar su gestión muy eficiente, ¿no? Y a tiempo completo para que sus presentaciones al momento de alguna manera dar en cuenta al gerente de mantenimiento o gerente de operación de mantenimiento tenga que indicar cuáles son digamos, los indicadores claves que tenemos, no todos, claves que tenemos desviaciones, cuáles son las zonas de trabajo no atendidas, que también sale, cuáles los costos mayores incrementados dentro del sistema, del mantenimiento que se ha realizado, cuáles son los CAPEX, las inversiones que se han realizado por el tema del cambio de los equipos, y cuáles son los costos operativos de operación y mantenimiento que se han realizado durante el transcurso de 6 meses, de un año. Entonces, eso es una gestión para el planner, para el planificador del mantenimiento, que va a garantizar eficiencia en su trabajo. Entonces, los dashboards de mantenimiento, el análisis acertado de los datos en una organización conlleva a tomar buenas decisiones, a tomar buenas y mejores decisiones. Claro que sí. No, para ello el Power BI es un dashboard, ¿no? Es una herramienta más recomendada para estas empresas los resultados de la gestión del mantenimiento, porque está mucho abocado a la gestión del mantenimiento, mucho lo utilizamos en un año determinado, no eran del todo satisfactorios, ya que no tenían un plan implementado. Ese es como un ejemplo, todo se reparaba en el día a día. Este es como un ejemplo, ¿no? Este lo estoy dando como un ejemplo. Para esta empresa, o sea, una empresa X, los resultados de la gestión del mantenimiento en un año determinado no eran de todo satisfactorios, claro, porque ya lo ha encaminado, lo ha verificado a través lo ha planteado a través de un dashboard, ya que no tenían un plan muy implementado, todo se reparaba en el día a día, claro está, esto de acá de reparar en el día a día es cosa antigua, estimados colegas, estimados estudiantes, todo tiene que ser ya innovado, tenemos que aplicar dashboard,
tenemos que aplicar automatización, tenemos que innovar los equipos y tenemos que tener buenos cronogramas, buenos planificadores. Sin control alguno, ni siquiera un pequeño stock de repuesto, tampoco ello, mira. Entonces, de los reportes diarios de mantenimiento llevados en Excel se pudo recabar cierta información con la cual se desarrollan los siguientes indicadores. Aquí, dentro de un ejemplo, el tiempo promedio operativo, el tiempo promedio entre fallas, son buen indicador, también tiempo promedio entre fallas, ¿no? Tiempo promedio fuera de servicio, ¿cuáles fueron el tiempo promedio fuera de servicio? Tiempo promedio de reparación, la disponibilidad, ¿no? Entonces acá el tiempo promedios, en la primera página se observa la evolución de los tiempos promedios operativos entre fallas fuera de servicio, ¿no? De reparación y su variación porcentual mes a mes en la matriz de manera individual, en este caso por línea aérea, por línea y área. Se puede hacer seguimiento de cada indicador mes a mes aplicando una condicional que nos indica de acuerdo al color si se cumplió con el objetivo, ¿no? Por ejemplo, es mucho tener en cuenta, digamos, Power BI, por ejemplo, acá, ¿no? Lo que indica el tiempo promedio de evolución mensual, acá nos indica, pues, digamos, acá tenemos la línea, perdón, y área, acá tenemos en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿no? Y tenemos el tema de los acopladores, digamos, las cortadoras, digamos, el tema de las líneas y las áreas, ¿no? Indicado para este tipo de, digamos, de actividad. Acá en línea circular, humo de taller de reparación, circular número 3, circular la línea y los meses, digamos, y acá indica siempre, indica pues que en la primera página se observa la evolución de los tiempos promedios operativos entre fallas fuera de servicio de reparación y la reparación porcentual. En la matriz de manera individual, en este caso línea área, se puede hacer seguimiento en cada indicador mes a mes aplicando una condicional que nos da el color que sí se cumplió con el objetivo, ¿no? En este caso, los colores aquí indicados, por decir, rojos no se han cumplido, obviamente, y acá los verdes sí se han cumplido, ¿no? Entonces es un tema de ver el tema del indicador, ¿no? De estos indicadores. Acá en los indicadores, el tiempo, acá el tiempo, perdón, el tiempo promedio, que es en este caso el tiempo promedio operativo, que es el TPO, acá te da el tiempo promedio entre fallas, el tiempo promedio operativo y el tiempo promedio entre fallas. El tiempo promedio operativo es 7.5 horas, el tiempo promedio entre fallas 0.50, el tiempo promedio que es en este caso fuera de servicio, y el tiempo promedio de reparación. El tiempo promedio fuera de servicio, que es 112.34 horas, y el tiempo promedio de operación 0.38. Entonces acá están por línea, le vamos acá también, verificamos y podemos ver el modo de enfoque, ¿no? Los tiempos promedios por horas, ¿no? En líneas. Y así vamos, digamos, eh, dashboards son importantes para poder tener un detalle, un buen detalle para poder llevar los indicadores, ¿no? El tiempo promedio y la evolución, la tendencia que da según los meses, ¿no? Y así va. Entonces, esto, digamos, aquí en el 2 tenemos la disponibilidad, ¿no? En esta página se analiza la disponibilidad global de 6 meses analizados, disponibilidad diaria y mensual por equipo y componente. La visualización nos permite de manera interactiva estudiar mes a mes el comportamiento de los equipos o componentes, ¿no? Ya sea seleccionando en la matriz del equipo el componente en el gráfico de barras o utilizando el menú, inclusive podemos ver la variación de cada uno de ellos. Aquí también tenemos, si queremos ver también el tema de los componentes, tema de la disponibilidad, análisis de la disponibilidad, acá tenemos el tipo de falla, ¿no? La disponibilidad y el tipo de falla, la chumacera en reseca, bujías en incendio de desgaste, filtros rasgados, correa de desgaste, boquilla de adaptadores de desgaste, boquilla de bronce,
guía de cobre desgaste, entonces nos da el tipo de fallas que puedas tener, ¿no? Y la disponibilidad. Acuérdate, señores, que la disponibilidad, mientras más alta sea, es mejor. Estamos tan disponibles, mientras menor es peor, ¿no? Entonces, y el promedio de la disponibilidad es 60,01. En una disponibilidad en un transformador, generalmente tiene que ser, tiene que estar disponible casi, no, el 100%, ¿no? Entonces la disponibilidad y el nivel de confiabilidad también es otro porcentaje, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por decir, nos dicen, eh, la visualización nos permite de manera interactiva estudiar mes a mes el comportamiento de los equipos o componentes. Claro, aquí están mes a mes, nos permite estudiar mes a mes el componente de los equipos, ¿no? Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, mes a mes de los componentes o equipos. Y posteriormente, ya sea seleccionando, acá dice equipo de componentes, ya sea seleccionando en la matriz el equipo o el componente del gráfico de barras, utilizando el menú, inclusive podemos ver la variación de cada uno de ellos. Acá se ve la variación, incluyendo, sacando el gráfico, y podemos ver las variaciones, ¿no? La disponibilidad, mire cómo ha tenido esta disponibilidad, ¿no? Mes a mes, ¿no? La disponibilidad. Entonces, mes a mes, y así vamos identificando también el equipo, ¿no? Su disponibilidad mes a mes, su tendencia, ¿no? Cómo ha ido en el tiempo, ¿no? El mes de junio, y así vamos. En el mes de julio, ¿no? También tenemos por disponibilidad por equipo también, circular 3, cortadora de plasma, este por equipos. También tenemos el tipo de falla, ¿no? Por equipo, ¿no? La rebordadora, comprende el tema del, digamos, motor eléctrico, no arranca, reductor trancado, plato fijo, y así va. Y así vamos con todos, y es importante tener este dashboard para poder, de alguna manera, tener una gestión buena, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, análisis de falla para el dashboard del planner. Otro análisis útil que podemos presentar en el Power BI son las fallas, donde podemos ver las fallas diarias, mensuales del equipo o componente, ¿no? Además, la causa de ellas, tomando en cuenta que el estudio o análisis se puede realizar mes a mes, ¿no? Sin pasar a otra página, solo haciendo clic sobre el componente o equipo utilizando el menú y haciendo clic en el botón detalle de falla. Se aprecia una ventana donde se podrá instalar la fecha de reparación, el equipo, el tipo de falla, la causa, la acción correctiva y la disponibilidad del mismo. Aquí también podemos tener este tema, digamos, del análisis de falla, ¿no? Acá el tipo de falla, el total de fallas y el porcentaje, ¿no? El total de falla que tenemos en las válvulas de palanca con fuga, 19 fallas, y el porcentaje de falla, ¿no? Tenemos el porcentaje, tenemos aquí el tema de variación mes a mes, aquí están todas, sale el filtro, acá vamos a ver. Bueno, y acá podemos identificar, por ejemplo, aquí, podemos hacer clic en esta línea, en las acopladoras, y podemos tener las fallas de las causas de esta acopladora, ¿no? Fallas por causa, golpeada por. Y acá tenemos que la falla golpeada por cilindro, falta de lubricación, exceso de uso, fuga de aceite, sello dañado, material vencido, exceso de limpieza, bocina de desgaste, cable de conexión corto, y así vamos, las fallas qué tipo de fallas por causa ha tenido, ¿no? Digamos, eh, este, esta acopladora, ¿no? Dentro de esa línea o área de la acopladora. Aquí, por ejemplo, dentro de aquí tenemos esta línea área circular número 3, que esta es otra área, línea o área circular número 3, no sé, el exceso de uso. También tenemos 126, fallas por causa.
y acá también fallas por tipo. Aquí tenemos el mayor porcentaje, que es el 26,74, que tenemos a la cortadora de plasma, la línea o área de cortadora de plasma y sus excesos de fallas por causa también, que tenemos el exceso de uso, falta de lubricación, imagínense 14, no le dan falta de lubricación, mucho golpeadas por cilindro, el exceso de uso, material vencido, sello dañado, exceso de limpieza, bocina de desgaste, switch dañado, y así vamos identificando. Es muy importante los dashboards porque te dan, acá lo ha sacado los análisis de falla, acá indica cuál es digamos, la disponibilidad, el tipo en horas, el tiempo medio entre fallas, el tiempo medio de reparación, ¿no? Y tenemos aquí las fallas diarias, donde nos muestran el diagrama por mes abajo. Aquí tenemos las fallas por línea, las fallas por causa, las fallas por tipo y las fallas y variación por mes. Entonces, todos tenemos que tener un dashboard parecido de esa forma, como para poder garantizar una buena gestión, ¿no? En este caso, para el planner de mantenimiento. Y luego tenemos, por ejemplo, acá el tiempo fuera de servicio promedio. En esta última página sirve para revisar los indicadores de manera resumida por componentes, del mismo modo que en las anteriores se puede usar el menú para filtrar información, claro está. Importante resaltar que los indicadores son son solo de eficiencia de operaciones de mantenimiento, no se incluye los costos ni de almacenaje o inventario de repuestos, ya que sería otro tema, y la intención es enfocarse en el mantenimiento para dar ideas del uso del Power BI. Otro punto importante, es necesario tener presente que los indicadores de eficiencia presentados varían acorde a las políticas de cada organización, claro. Los indicadores va a variar siempre digamos, a la política de cada organización. ¿Qué tipo de indicadores vamos a utilizar? No todos los indicadores, hay un montón de indicadores para el mantenimiento y no todos lo utilizan las empresas, ¿no? Eso va a depender de cada organización, cada política, ¿no? Cómo tiene su estructura. Entonces acá tenemos el tema del tiempo fuera de servicio promedio, ¿no? Y acá podemos ver su disponibilidad, el tiempo fuera de servicio, tiempo digamos, tiempo promedio de fallas, tiempo promedio de restablección, ¿no? Lo que indica en este caso acá, que es el tiempo promedio operativo, tiempo promedio entre fallas, tiempo promedio de fuera de servicio y tiempo promedio de reparación, ¿no? Que son los tres detalles que se notan. Y aquí tenemos pues el total de fallas, el tiempo fuera de servicio y por componente, ¿no? Si mostramos acá también el aro de sustentación, también sale acá aro de sustentación desalineado, ¿no? Te indica el tipo de falla, ¿no? El porcentaje, se vas acá, te vas el tipo de falla, total de fallas 834, el tipo en horas son 7,5, no, el tiempo promedio de horas, eh, acá también te indica el otro indicador, 112, 0,5, la disponibilidad 60,1, y los tipos de falla que se han presentado en las secciones, ¿no? Importante tenerlo en cuenta para poder tener un buen performance de la gestión, digamos, del planner, del mantenimiento, ¿no? Indicadores por tipo, ¿no? Tiempo fuera de servicio y por componente. Es muy importante tener este tipo de dashboard, ¿no? Es un ejemplo de dashboard. Aquí también tenemos otro tipo de dashboard para mantenimiento preventivo, servicio realizado. Acá tenemos perforadores hidráulicos, este es para un mantenimiento digamos, de las máquinas, de los tractores, de los excavadores, de las orugas, para el tema minero también, ¿no? Cómo tiene el detalle de los servicios, ¿no? De la flota, una flota de maquinaria pesada en una empresa minera, digamos, cómo se le hacen los mantenimientos, el detalle del mantenimiento de la actividad, el detalle de los servicios que se realizarán a toda la flota, a los camiones, a las bombas a las bombas de sumergible de agua, todo comprende acá los dampers,
la faja transportadora, los grupos electrógenos, las perforadoras hidráulicas, el detalle en la actividad, la ejecución que se tenga que dar, la programación, los porcentajes, lo que se ha programado y lo que se ha ejecutado también sale acá al 100%, lo que falta, el límite interior, lo que falta por ejecutar también, 96, 93, el límite, todo. Este también es un dashboard importante, ¿no? El tipo de contador, kilometraje, muy completo esto, ¿no? Los proyectos, ¿no? El kilometraje, no, los límites. Aquí también te da por flota de servicios ejecutados. Aquí te dan la flota, cuántos equipos hay, la precisión global, la precisión del equipo, servicios realizados, del mantenimiento preventivo, claro está, último y próximo mantenimiento preventivo, que también es importante dentro de un dashboard, ¿no? Costos por mes, último y próximo mantenimiento preventivo que se dan a los equipos, que también lo sacan a través de el tipo de, ¿no? A qué se le va a dar mantenimiento, qué tipo, a la flota, el código, el proyecto, el área que pertenece, el grupo, el tipo de contador, kilometraje, horómetro, días, el grupo, la actividad, el estado de servicio, vencido o próximo, y acá están los mantenimientos, ya está una forma más, más detallada. Acá, acá están los más detallados, por ejemplo, controlando la actividad, el mantenimiento preventivo, los días, tipo de contador, la frecuencia, digamos, lo que es el tipo, que es un tipo mantenimiento preventivo en este caso, y en este caso planificado, 60 ejecutado, 62 hora de la fecha, el tipo, el planificado, la fecha, la actual, y te va, y el estado del servicio, ¿está acá vencidos o están ok? Vencidos, ok. Y acá están contadores, los días de falta, el equipo es crítico y bajo, medio, importante esto, miren, y verificar el tipo de equipo, ¿no? Crítico, alto, bajo, las prioridades que se le dan al equipo, si es alto, es bajo, medio, entonces, acá en este caso es muy prioridad alta. Entonces, y acá es donde se encuentra y a qué proyecto pertenece. Importante, todo esto tienen que realizar un control de servicios para el mantenimiento preventivo, estimados colegas, estimados estudiantes, es muy importante los costos también que se dan, los costos reales, los detalles de la actividad del costo real, la diferencia, el valor actual neto, y de todo lo que es perforadora, el grupo electrógeno, los mantenimientos, el costo proyectado, el costo real, la diferencia, la ejecución, la programación y la ejecución, y todo el tema del detalle, ¿no? Es muy importante este tipo de contador, proyecto, igual, y acá están los costos también, programado, ejecutado, y cuánto es la diferencia, el costo real y el costo proyectado. Para estos mantenimientos preventivos, ¿cuánto es tu OPEX? Digamos, tu, tus gastos operativos de mantenimiento y de operación. Entonces, ahí que también se lleva esto en cuenta. Muy importante, estimados colegas, compañeros todos, el tiempo medio entre fallas, tiempo medio de reparación, la disponibilidad. También aquí hay una página también. Importante esos tipos de dashboard que se tienen que tener en cuenta para poder garantizar una mayor eficiencia en en la gestión del mantenimiento. Hay bastantes, le digo que hay bastante también en la web, ¿no? Cómo se resumen estos tipos de mantenimiento, ¿no? Entonces, se los dejo ahí para su evaluación, ¿no? Y para terminar ya, tenemos el tema de la interpretación de datos para una mejora continua. Interpretar los datos es convertir la información en acciones cerrando el ciclo de la mejora continua. Este es el ciclo de Deming. Aplicaciones
son ajustes de frecuencias, la eliminación de fallas repetitivas, la optimización de los recursos y la reducción de costos, ¿no? Esos son mucho el tema del enfoque de una mejora continua a través del, digamos, de la planificación, del hacer, del verificar y actuar, que es el ciclo de Deming, ¿no? PH y BA, planear, establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y la política de la empresa, hacer implementación de los procesos, tenemos que planificar, o sea, hacer los procesos, implementar los procesos, y cuando es planificar, tenemos que ver todo lo que es establecer los objetivos de los procesos, conseguir los resultados, ver qué requisitos del cliente y la política de la empresa, ¿no? En función a ello, esos 4 puntos dentro de la planificación, el hacer es implementar los procesos, ¿verdad? El verificar, realizar el seguimiento y medición de los procesos respectivamente a políticas, objetivos y requisitos del producto informal de los resultados. Y el actuar, tomar acción para mejorar continuamente el desempeño, que es también parte de la mejora continua. Ya hemos dicho el ciclo de Deming, actuar, planear, hacer y verificar, ¿no? ¿Y cuál es el tema? Nos hacemos la pregunta, ¿y cuáles son los objetivos, ¿no? De cada organización que tenemos, ¿no? En cada organización, ¿qué tenemos como objetivo? ¿Qué nos planteamos, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que necesitamos? ¿Qué recursos financieros, recursos, recurso humano, recurso de equipamiento, recursos de material? ¿Cómo se mantendrán y asegurar los recursos? ¿Cómo se mantendrán estos recursos? Porque tenemos que dar un proyecto, en un tema ya de mantenimiento, operación, cómo se van a mantener estos y asegurarán los recursos, ¿no? En el tiempo, ¿no? Hacemos las preguntas, pronosticar los peligros, hay que identificar los peligros, los obstáculos que pueden identificar a lo largo del proceso. No, hacer simplemente hay que hacerlo, hay que aterrizar el plan, hacer un plan, planificar, ojo también dentro, a aplicar la taxonomía que ya hemos visto, decidir cómo conseguir los paquetes de tareas desde el inicio, los paquetes de tareas, ganar el momento, verificar qué dicen los indicadores, si hay desviaciones, qué tipo de indicadores vamos a utilizar, no todos. Acuérdense que según las políticas de cada organización no siempre utilizan todos los indicadores, según los más principales, cuáles son los comentarios sobre el proceso interpersonal, cómo han sido recibidos los avances, ¿no? Estamos listos para seguir las acciones, el actuar, cuáles son los impedimentos de corto y largo plazo para el éxito del proceso, qué acciones futuras para el éxito necesitan llevarse adelante y cuándo, ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, el futuro, y ver cómo pronosticamos las acciones, ¿no? A futuro. El CAPEX y el OPEX siempre hay que tener un concepto clave, porque siempre he hablado del CAPEX, siempre he hablado del OPEX. El CAPEX son los gastos de capital, es la inversión, estimados compañeros, alumnos todos. Son compra de bienes o servicios significativos que se utilizarán para mejorar el desempeño de una empresa a futuro. El CAPEX son típicamente los activos fijos, son el patrimonio de la empresa, la planta y equipo, este es el CAPEX. Es la inversión que vas a realizar, es una central, toda la central hidroeléctrica es un CAPEX, toda una planta industrial es un CAPEX, porque es una inversión que se ha realizado, ¿no? En el tiempo y tenemos que darle ya el mantenimiento a esa inversión. Por ejemplo, si una compañía de transporte compra una nueva flota de camiones, transacción sería un gasto de capital, claro, porque vamos a empezar, vamos a hacer un negocio, vamos a hacer una iniciativa, emprender un negocio o emprender una parte de una planta, ¿no? Realizar, como dice desde el comienzo hacer project finance o realizar un proyecto, ¿no? Y tenemos que empezar con el gasto del capital, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar ese gasto también? Es muy importante, es parte del project finance. La transacción sería un gasto del capital, esa compra de nueva flota es un gasto de capital y pasaría a ser patrimonio de la organización. Claro que sí. Una de las características definitorias del gasto de capital es la longevidad, porque se va de alguna forma tener en el tiempo, ¿no? Lo que significa compras que beneficiarán en la empresa durante más de un año fiscal. Y esto, CAPES, ojo, estimados compañeros, alumnos, colegas, todos, tenemos que garantizar que este CAPES nos dé una rentabilidad en el tiempo, y que haya un retorno de la inversión.
Si no, no sería pues un proyecto que te da utilidad, ¿no? En el tiempo. Y tiene que ver mucho su ROI, ¿no? Porque nosotros tenemos que invertir en algo y garantizar que en un tiempo tengamos que retornar el capital y luego producir para seguir ganando. Y eso es lo que tenemos que hacer dentro de una mejora continua para el CAPES y OPES, ¿no? ¿Cuánto se contabiliza? De 3 a 10 años en la vida útil mientras el activo se deprecia, claro, porque el activo se deprecia en el tiempo, ¿no? Y tratamiento fiscal deducible en el tiempo a medida que el activo se deprecia, sector minería, diseño de materiales, construcción y el activo, ¿no? Y el OPES, estimados compañeros, colegas, todos son gastos operativos, ¿ya? Más enfocados los costos en lo que incurre una empresa para ejecutar sus operaciones diarias. Estos gastos deben ser costos ordinarios habituales de la industria en la que opera la empresa. Las empresas informan el OPEX en sus declaraciones de ingresos que pueden deducir estos impuestos sobre la cuenta para el año en que ocurrió los gastos, ¿no? En el curso del año. Estos son gastos operativos, gastos de mantenimiento que se hacen en las operaciones diarias, ¿no? Que son costos rutinarios, habituales dentro de la industria y que garantiza, y que estos sí tienen que controlarse, ¿no? Estos sí tienen que controlarse mucho. Los gastos operativos, tiene que racionalizarse el uso del recurso para mantener una utilidad en el sistema. No podemos hacer desperdicios con ello, ¿no? Porque no podemos hacer un mantenimiento que no valió la pena, ¿no? O no tenemos un buen mantenimiento programado que garantice la eficiencia. A veces hacemos mantenimiento de un equipo cuando no lo necesita, cuando realmente no hemos identificado dónde está el riesgo, donde puede hacer ese mantenimiento, y ahí tenemos que colocar el OPEX. Ahí tenemos que invertir, ahí tenemos que colocar el gasto operativo. No, cuando se contabilice en el curso del año, deducir el curso del año fiscal, operación más mantenimiento, servicios, impuestos. No, el OPEX y el CAPEX son costos del ciclo de vida del activo, son todos los costos ocurridos durante la vida útil del activo, incluyendo el diseño, la adquisición, construcción, operación, mantenimiento y disposición. Claro, primero adquieres a través del CAPEX a través de la CAPEX hace la construcción, y la operación y mantenimiento y la disposición sería el OPEX, porque le vas a dar una continuidad al servicio. Estos costos se pueden clasificar como gasto de capital y los gastos operativos. Acá está digamos, el flujo de caja, siempre va a tener un incremento porque vas a hacer una gran inversión, un costo de planificación, adquisición en marcha. El flujo de caja te va a hacer bien fuerte esa inversión, que te lo puede dar el banco, o también lo puedes hacer a través de un Project Finance, y luego posteriormente vas a realizar tu OPEX, que ya viene a ser en el tiempo también, ¿no? En los años, ¿no? El costo de operación, los costos de mantenimiento y los costos de disposición. No, paso del RCM, seleccionar el equipo, reselecciona el sistema del equipo crítico, define qué equipos o sistemas analizarás, el sistema de freno de camión, compresor de motor principal, define la función del equipo, que también qué se espera que haga el equipo en condiciones normales, incluye funciones primarias y secundarias, identifica las fallas funcionales, de qué manera puede dejar de cumplir su función, ¿no? Ejemplo, no mantiene la presión, la sobrecaliente o pierde el aceite, ¿no? Y los pasos del RCM, para terminar, determinan las causas de la falla que provoca cada falla funcional, puede usar inspección de historial, conocimiento del personal, evalúa las consecuencias de cada falla, clasifica las consecuencias en efectos, seguridad y medio ambiente, para operación o pérdida de función, pérdida económica o calidad, sin consecuencias administrativas. La implementación y mejora continuamente, ejecuta el plan de mantenimiento propuesto, mide los resultados de confiabilidad, costo y disponibilidad, ajusta con base a nuevos datos de fallas imprevistas. La determinación del periodo del monitoreo, que frecuencia para definir la frecuencia de medición puedes usar las reglas empíricas o los métodos del ciclo de falla, ¿no? Que también es importante. El mejoramiento continuo nos da al final una mejora de estrategia de gestión de activos, una mejora de gestión de los planes, una mejora en la confiabilidad, una mejora de la orden de trabajo como final, mejoramiento continuo. Después de todos, digamos, este proceso que es el requerimiento empresarial, los objetivos organizacionales, la gestión de la estrategia de mantenimiento, ¿no? Los análisis de criticidad, el plan de mantenimiento, el registro de activos, el modo efecto falla, la gestión de mantenimiento, los predictivos, preventivos, las inspecciones, los correctivos, la ejecución del mantenimiento, que es la solicitud del mantenimiento, la planificación, la coordinación, la programación, la ejecución y la terminación. Entonces, todo eso es un entregable, un valor agregado, que te va a dar la confiabilidad, disponibilidad y conformidad de los costos de los activos en la vida mínima, ¿no? Que es la inteligencia artificial, que ya lo hemos visto, es un esfuerzo para automatizar tareas intelectuales normalmente realizadas por los humanos, ¿no? Entonces, aquí las herramientas digitales con el apoyo de la IA
Tenemos tabla dinámica, los Power Query, los macros básicos, los análisis de tendencia, la clasificación de las órdenes de trabajo, detección de anomalías, la predicción de carga de trabajo, ¿no? Y estas herramientas digitales con apoyo del IA, siempre tenemos en cuenta el Google Colab, el Studio Code para programación del Python, desarrollo de modelos de Machine Learning, el RStudio también es muy importante, el Raptor Studio, el Power BI, el SQL Server, y con estas herramientas podrás aplicar conocimiento de forma práctica y adquirir experiencias en los mismos software que utilizan las empresas líderes del sector, ¿no? Muy importante, ya nos queda tiempo, pero se puede aplicar con el Google Colab muchas cosas en tema de plataforma. El Google Colab es una plataforma gratuita del Google que te permite ejecutar el código Python en la nube sin necesidad de instalar en tu computadora, solo necesitas tu cuenta de Gmail y acceder al Google Colab. ¿Qué puedes hacer con la plataforma? Crear cuadernos notebook con código, textos, imágenes y gráficos, usar bibliotecas en Python como Pandas, Matplotlib, NumPy, TensorFlow, conectar los datos en Excel, incluso base de datos en la nube, crear código de ChatGPT y llevarlos al Google Colab. Esto, crear código de ChatGPT y llevarlos al Google Colab es muy rápido. Ahora ya no hay, la programación quedó casi desfasada. Estimados colegas, con esto ya se puede minimizar los tiempos, hacer gestión, ¿no? Para todo. Muchas gracias. Los datos que anticipan mantenimiento que conecta, maximiza la vida útil de tus activos. Es muy importante, estimados colegas. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta, pero estoy acá para Bien, cualquier... ingeniero, muchas gracias. Excelente sesión la del día de hoy. Muchas gracias. El link de asistencia va a ser compartido por su grupo de WhatsApp. Recuerden que el día de mañana es su examen, su última clase y también su examen final. Se le va a estar dando las pautas correspondientes al finalizar la clase del día de mañana. ¿Sí? No se preocupen. Además, también, como les repetí al inicio, aún sigue vigente el valor promocional de 89,90 para su certificación. Recuerden que es hasta el día de mañana, viernes 30, nos vemos a las 7:30 de la noche de igual manera. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, estimados profesionales. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches con todos. Muchas gracias.